amigos de pruebaruta.com. El día de hoy nos encontramos con un Renault Sandero modelo 2013, de los vehículos que se encuentran en el mercado nacional, una de las opciones para las personas que están buscando un auto familiar, un vehículo tipo hatchback, de un porte un poco más deportivo que la versión sedán de este vehículo, que es el Logan. Y pues vamos a mostrarles un poco de su exterior, el exterior y de su desempeño. Bueno, como vemos, este Sandero es muy similar a la versión anterior, a la versión GT Dynamic. El Renault Sandero en la versión 2013 cambió un poco más su frente. Acá, como vemos, cambió totalmente la persiana que venía en el modelo anterior a este era de color cromado y pues tenía unas aplicaciones negras. Ahora viene una lámina plástica que es del mismo color de la carrocería. En algunos vehículos viene de color negro y pues con el emblema de la marca Renault. También cambió en esta parte donde divide la rejilla en dos partes para la refrigeración del vehículo, en la parte inferior tipo panal y en la parte superior tipo rejilla. Esta es la versión que viene menos equipada, no trae exploradoras, pero acá tiene el sitio para colocar las exploradoras. Las farolas, como podemos apreciar, son muy similares a la farola anterior. De pronto tiene un poco más de grabado aquí, pero pues en su diseño es muy similar, al igual que el capó. El capó sigue siendo muy similar al de la versión anterior, porque pues todo el diseño del vehículo. Ahora miramos por la parte lateral. En la parte lateral el vehículo en esta versión tiene rines de lámina con copas. Esta es una versión menos equipada. Trae unos boceles aquí de color negro en las puertas y los espejos son manuales. Estos espejos son manuales y pues de color negro. En esta versión vemos también que suprimieron las dos cintas que habían en esta parte que sí tienen los vehículos Sandero de los 2012 hacia atrás. Parte trasera encontramos también la tercera plumilla, que pues es muy práctica. El vidrio tiene ese empañante. Aquí vemos que tiene el grifo limpia vidrio y no trae spoiler en la parte trasera. Los stock variaron un poco con respecto a la versión anterior. Aquí lo hacen como una especie de pliegue en esta parte, en la otra es completamente recto. Le cambiaron un poco el diseño y la tapa de baúl también es muy similar a la del modelo anterior. Lo que varió en este diseño es el tema de los emblemas, la posición de los emblemas y la neta que utilizan de los emblemas, pero todo sigue siendo pues similar al modelo anterior. Ahora vamos a conocer más de la parte interior del Renault Sandero. Aquí, como vemos, cambió el control para el elevavidrios en la parte de la puerta. En la versión anterior viene en la consola central. Aquí trae unos plásticos de un color gris un poco más oscuro que el de la versión anterior, y este vehículo, como les habíamos comentado, tiene espejos manuales. Ahora, si miramos la parte interior, ahora vamos a conocer más del espacio interior de este Renault Sandero modelo 2013. Sí ha cambiado mucho en el diseño interior. El tablero es completamente diferente a la versión anterior. Viene un poco más metido aquí en la parte inferior. Los plásticos son muy diferentes. Ya no tiene aplicaciones metálicas aquí de color metálico en las rejillas. Todo es negro. Como vemos, también el tablero de instrumentos varió. La versión anterior trae los tableros de color blanco, aquí ya los vemos de color negro.
con luces blancas, es completamente diferente, pero en el tablero de bordo y en los demás indicadores es muy similar. Aquí en la parte central vemos un radio que para esta versión lo trae incluido de serie. Entonces el radio viene con USB, con opciones para así MP3 y pues otras opciones. Este ya es un radio completamente de fábrica. Los botones para el aire acondicionado también cambian en esta versión, tiene unas aplicaciones cromadas y pues es como un poco más estético. En la versión anterior, como vimos, trae los elevavidrios para la parte delantera, los trae en esta parte, y ya en esta versión los trae en las puertas, que pues es muy cómodo para algunas personas. Y aquí en la parte trasera traía los elevavidrios de las puertas traseras, pero como apreciamos, este vehículo tiene puertas manuales. Ahora, aquí en la parte superior también nos damos cuenta de los parasoles, pero en esta versión ya trae espejo para el conductor y trae espejo para el acompañante. Lo que también veo es que le suprimieron aquí la luz de cortesía independiente para el lado derecho, que sí la traen los vehículos de la versión anterior. Al igual que trae ya sistema Bluetooth para el radio, entonces pues el micrófono viene en esta parte superior. La tapicería también es muy diferente a la tapicería que venía manejando, con una especie de rayas y esto en su interior. En el interior vemos que ha cambiado mucho el diseño, es un poco más agradable, los plásticos son de una calidad diferente a los que venía mostrándonos Renault en la versión 2012 para atrás. Bueno, uno de los aspectos más llamativos del Renault Sandero y del Renault Logan es la capacidad de baúl. Vamos a apreciar la capacidad que tiene este carro en su parte trasera. Como ustedes pueden apreciar, es bastante amplia. Y también trae la llanta de repuesto en la parte inferior, lo que nos da más posibilidades de guardar equipaje. Pero es una desventaja más en nuestro país, que pues existen amigos de lo ajeno que pues siempre tienden a botarse el repuesto que va en la parte inferior. Bueno amigos, este es uno de los vehículos que también se encuentra en el mercado local. Bueno, este auto tiene muy buen desempeño. Nosotros lo podemos probar en diferentes zonas, en diferentes rectas, en curvas. Lo probamos subiendo y pues aunque de pronto es un poquito quedado de subida, pero sube bien, sí, es un poquito colgado. De pronto no nos va a subir en cuartas si no tenemos el carro bien impulsado. De resto pues la dirección el vehículo en todo caso es muy estable, toma bien las curvas, el consumo de combustible también es bueno. Nosotros lo hemos probado con el aire acondicionado y sin el aire acondicionado. Con el aire acondicionado en un trayecto de más o menos unos 300 kilómetros puede consumir con el aire acondicionado más o menos 2 rayas, lo que equivale más o menos como menos de un cuarto, un poco menos de un cuarto de tanque de combustible con el aire acondicionado encendido. Sin el aire acondicionado, en un recorrido de más o menos 300 kilómetros, te consume más o menos medio tanque, un poco menos de medio tanque. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos una idea sobre el consumo de combustible. En cuanto a la dirección, pues la dirección es suave. Hay obviamente una dirección electroasistida, tendrá un mejor desempeño que esta, que es hidráulica. Este vehículo viene solamente con airbag para el conductor, sistema de retención de los cinturones, no trae airbag para el acompañante. Esta es una versión que viene menos equipada, solamente viene con la dirección hidráulica, la columna de dirección es colapsible, barras de protección lateral en las puertas y la carrocería deformable. Eso en temas de seguridad. En cuanto a confort,
cuenta con un muy buen espacio de la cabeza al techo. También la silla se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás y también se puede bajar un poco para las personas más altas. Tiene un buen espacio interior. En la plaza trasera también tiene muy buen espacio interior. El vehículo es más bien ancho en el interior y pues con una altura pues adecuada. Hay vehículos que no cuentan con tanto espacio interior. Este carro se caracteriza por eso, por un buen espacio interior. Las personas van bastante cómodas. Ya cuando uno quiere pasarse un vehículo de mayor gama que este, tiene que mirar muy bien ese aspecto porque pues uno se acostumbra al espacio que tiene este vehículo. Otro tema que me llama la atención de este carro es la distancia que hay de aquí de mi brazo hacia la ventana, hacia la puerta, ¿sí? Porque pues hay vehículos que uno está conduciendo y mi codo está por fuera del vehículo, mi codo está prácticamente pegando contra la ventana, entonces cuando yo voy a hacer una maniobra hacia este lado me entorpece acá. Este vehículo es muy ancho en su interior, en la parte delantera como en la trasera, entonces va uno más bien cómodo. O sea, si ustedes se dan cuenta de la distancia que yo tengo, bastante amplia, esa es una de las cosas que llama la atención. Es un vehículo económico en su precio, es económico en el consumo de combustible. La consecución de los repuestos también es muy fácil. Los vehículos Renault son ensamblados en nuestro país, entonces es más bien fácil de conseguir. Realmente hay muchos vehículos de Sandero y Logan en el país. Es un vehículo que se vendió mucho, algo similar en otras marcas como Chevrolet también, que pues vendieron mucho la versión Chevrolet Aveo tanto en sedán como en hatchback. El día de hoy vimos el Renault Sandero modelo 2013. Es uno de los vehículos que se encuentra disponible en nuestro mercado local. Es un auto familiar de tipo hatchback que pues es muy llamativo. Hay muchas personas que les llama la atención. El desempeño de este vehículo es muy bueno, tiene 90 caballos, el vehículo es de 8 válvulas, 1600. El desempeño es muy bueno en carretera, sube también muy bien. Lo estuvimos probando el día de hoy. Es un vehículo que tiene un consumo más o menos entre los 38 y 45 kilómetros por galón, el consumo mixto. Entonces pues es un vehículo que es muy llamativo para las familias.